Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para transgresión, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre mío, Señor mío, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu amor que no merecemos, Señor, que nos amases de tal manera que enviases a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a comprender, a razonar cuán grande es tu amor y tu misericordia, cuán larga extendiste la cuerda para que podamos ser salvos, Señor. Mi Dios, sabemos que usted va a venir muy pronto, que el tiempo de gracia terminará pronto. Y Señor, aún hay muchos, Señor, que aún no te han aceptado. Te pido por favor que nos ayudes, Señor, a los que te hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador. No nos sueltes de tu mano, y a aquellos que aún no, Señor, no te han conocido, por favor, que vuelvan a ti, Señor, por amor de tu nombre. Grande es tu amor y tu misericordia, que no nos abandonaste cuando estábamos condenados a morir eternamente. Ayúdenos, Dios mío, a poder analizar, comprender, a darnos tu fe para que podamos apreciar ese regalo, el don de la vida eterna que usted nos ofrece por amor de su amado Hijo, mi Señor Jesucristo. Se lo rogamos. Amén, amén, aleluya. Hermanitos, he citado la palabra del Señor en la carta a los Romanos, el capítulo 5. He leído del versículo 12 al versículo 21. Adán y Cristo, esta es la palabra del Señor. Amados hermanos, estudiemos los orígenes de los cielos y de la tierra que encontramos en el libro de Génesis, y también el origen de nuestros primeros padres y el inicio del pecado. En el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 8 dice la palabra: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el versículo 15 dice la palabra: y tomó pues el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como ven, amados hermanos, parece que era un solo mandamiento que encerraba toda la santa ley. ¿Por qué? Vamos a leer de la manera que ellos desobedecieron este mandamiento. Uno solo: el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y ahora leamos el capítulo 3 del libro de Génesis, y voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, para entender esta palabra, leamos en el libro de San Marcos capítulo 12, el versículo, leamos del versículo 36 al versículo 40, y dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley la podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20. Y el primer mandamiento, voy a leer los 4 mandamientos que me enseñan a amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi raciocinio, como dice la palabra. El primer mandamiento lo leemos en el versículo 3 de Éxodo capítulo 20, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al quien tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículo 8 al versículo 11, y dice la palabra: acuérdate del día sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Aquí encontramos cómo el Señor quiere que nosotros le adoremos. Hermanitos, en una desobediencia, en haber desobedecido nuestros primeros padres y haber tomado del fruto que no les era permitido, aparte de haber robado, pusieron el nombre del Señor en vano porque no honraron su nombre, no honraron que eran hijos de Dios, deshonraron porque quisieron ser como Dios, deshonraron porque quisieron parecerse a Dios, y dice el mandamiento que no harás imagen de ninguna semejanza. Deshonraron al Señor porque desobedecieron al Creador del universo. Santificamos el sábado cuando obedecemos sus mandamientos y cuando lo reconocemos a Él, que es nuestro Creador. Sin más, los otros mandamientos del amarás a tu prójimo como a ti mismo, deshonraron al Padre porque Él es el Padre eterno. No matarás. El Señor le dijo morirás, y cometieron suicidio prácticamente, y la mortandad que provocó al mundo. Adulteraron. Además, cuando Eva le dio a Adán del fruto, también adulteró. Robó el fruto que no le pertenecía. No comieron el fruto porque tenían hambre, simplemente porque violaron el 10º mandamiento. Codiciaron. Hermanitos, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Y cuál es esa condición? La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda la secuela de dolor y miseria para siempre. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, pues que somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente a una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si te entregas a Él y si le aceptas con todo tu corazón, por pecaminoso que haya sido tu vida, vas a ser contado entre los justos. Por consideración hacia Él, el carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. Y más aún, Cristo cambiará tu corazón. Él habitará en tu corazón por la fe. Debes mantener esa comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de tu voluntad a Él. Tras lo hagas, Él obrará en ti para que hagas conforme a su voluntad, y así podrás decir, como dice Gálatas 2:20, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Leemos en Mateo 10:20, no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amados hermanos, de modo que si Cristo obra en ti, vas a manifestar el mismo Espíritu y vas a hacer las mismas obras que Él, obras de justicia, obras de obediencia. Obedecerá los mandamientos de Dios. Gracias, Padre mío, por enviar a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, y por darnos vida eterna, y por ponernos en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad, por escribir tu ley en mi mente y en mi corazón, y de esa manera obedecerlos como
conforme a tu voluntad. En Jesús te agradecemos. Amén, amén, aleluya.